Interesante que la Iglesia ha tomado un poco la pedagogía de Jesús y la pedagogía de Dios, podríamos decir. Dios, cuando llama a alguien, lo llama por su nombre. O sea, nosotros no somos un número más en una estadística. Ante Dios, tú eres una persona. Y es más, Dios, dice San Pablo en otra parte, te ha pensado, imagínate, te ha pensado desde antes de la creación del mundo. Cuando Dios llama a alguien, le llama por su nombre. Cuando le llamó a Abraham, le llamó por su nombre. Llamó a Moisés, lo llamó por su nombre. Llamó a Samuel, que era un niño, y lo llamó por su nombre. O sea, siempre que va a hablar, si dirige a alguien, primero le llama por su nombre. Y aquí vemos estos nombres de personas concretas. Fíjense que pocos eran personas estudiadas, pero todos tenían una historia donde Dios iba a actuar. Primero Simón menciona al que puso de nombre Pedro. Fíjense, a Simón lo llama por el nombre. Simón Barjona, le dice. Barjona significa hijo de Jonás, hijo de Juan. Y tú te llamarás Pedro. Y llama a cada uno por su nombre. Andrés, su hermano, dice. Ellos tenían oficio de pescador, igual que Santiago y Juan. Pero después está Felipe, está Bartolomé. Bartolomé parece que era un experto en Biblia, era un escribano. Mateo, que era publicano, era cobrador de impuestos. Está Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, que, o sea, eso es como decir, era de la guerrilla. Este Simón apodado el Celotes. Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Fíjense, cada uno tiene una situación distinta. Y a cada uno lo ha llamado por el nombre. Aún aquel que ha fallado, que es el traidor, también lo había llamado por el nombre. Y en la primera lectura que hemos escuchado, nos habla, San Pablo está hablando a los corintios. Y les habla primero de las relaciones entre los cristianos, que él había escuchado que había algunos hermanos que se llevaban a juicio ante los tribunales humanos, y le decía, es que no le da vergüenza. ¿Cómo puedes tú llevar a tu hermano a un tribunal? ¿No estaría mejor sufrir la injusticia? ¿No estaría mejor dejarse robar? Imagínate. Esta es la actitud del cristiano. Dice, en cambio, sois vosotros los injustos y los ladrones. Y eso con hermanos. Y la gente injusta dice, no heredará el reino de Dios. Tal vez nosotros nos afligimos por injusticias que vemos
Pero la palabra de Dios es clara, la gente injusta no heredará el reino de Dios. Y menciona una lista de todos aquellos que no van a heredar, dice los inmorales, o sea, que no les importa la moralidad cristiana, los idólatras del dinero, por ejemplo, o de los bienes materiales, los adúlteros, dice, los afeminados, invertidos, ladrones, codiciosos, borrachos, difamadores o estafadores, no heredarán el reino de Dios. Y dice una palabra interesante, así erais algunos antes. Nos lavaron, nos consagraron, nos perdonaron en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, Dios te puede haber tomado, incluso sacado de pecados graves. Y entonces te ha elegido porque Él te llama al reino de Dios. Si alguien ha caído en pecado grave, que no se angustie. ¿Has caído en pecado grave? Confiésate, acude al Señor, recibe el perdón para que recibas este Espíritu de Dios. Oremos.